Buenas tardes, buenas tardes. Gracias. Les voy a informar que el video que acaban de ver en realidad no estaba planificado. Lo que pasa es que escuchando la conversación, la charla de Alan, y viendo que ha sido tan exitosa, le pedí que me prestara su ropa para ver si podía repetir el éxito de Alan. Ojalá. Yo voy a hablar de historias eternamente fugaces. A 300.000 kilómetros por segundo, la luz del Sol viaja a través del espacio, penetra en nuestra atmósfera e impacta a las 6 de la mañana en el espeso bosque nublado primario del Cerro Las Minas, el punto más alto de Honduras, allá en las montañas de Celaque. Cuando estás ahí, te das cuenta de la grandeza de un bosque nublado y la verdadera esencia de un bosque nublado. Porque todas esas algas, hongos, líquenes, bromelias, todas ellas van a atrapar en sus hojas a las minúsculas, finísimas gotas de la neblina. Conforme pasa el tiempo van a empezar a condensarse y esa agua va a caer al suelo, se van a formar pequeñas corrientes y finalmente se van a convertir en 9 grandes ríos. Los bosques nublados son fábricas de agua. Y para todas aquellas personas que han tomado con determinación subir hasta la cima más alta de Honduras, cámara en mano, cuando ves ese espectáculo tan impresionante, surge un deseo irrefrenable por atrapar esa imagen para siempre, para siempre. Desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, el horizonte que se forma ante nuestros ojos, ante nuestra mirada, es un objeto de tentación, se ha convertido en un objeto de tentación, por diversas razones. Viajar para el ser humano es una obsesión, siempre lo ha sido. Le voy a leer algo de un libro que tengo aquí en la mano, que siempre he tenido en la mano en mi mente. Lo agarro, lo abro. Escuchen esto. Caballeros, burgueses, o quien quiera que seáis vosotros. Si queréis conocer las distintas razas humanas y si queréis conocer las particularidades de cada región del mundo, tomad este libro y haced que os lo lean. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esas palabras? ¿Cuántos de ustedes han leído esas palabras? Cuando ese libro se tradujo del italiano al español, el título que le pusieron fue Los viajes de Marco Polo. Año 1298. Marco Polo viajó 26 años y al final terminó escribiendo un libro maravilloso. Otro gran viajero, Odiseo, tardó 20 años en regresar a su casa. Y el relato de su regreso a la casa se convirtió en uno de los primeros éxitos de librería, la Odisea. La Odisea es tan importante que todavía ustedes lo leen en secundaria o en la universidad. Es más, Joan Manuel Serrat hace algunos años escribió una canción bellísima llamada Penélope sobre uno de los personajes de la Odisea. Penélope era la esposa de Odiseo. El pueblo judío anduvo errante por el desierto y ese éxodo se convirtió en una película de Hollywood y por supuesto forma parte del libro más traducido y más vendido en la historia de la humanidad. Cristóbal Colón nos contó a todos y cada uno de nosotros aquí presentes su primer encuentro con los indígenas hondureños en la isla de Pinos. Y lo hizo a través de sus relaciones escritas por su hijo y por su hermano Bartolomé. Hernán Cortés nos describe cómo conquistó México y cómo conquistó Honduras a través de sus cartas. Y años más tarde, un capitán español llamado Rodrigo Ruiz le relató a la corte del virreinato de la Nueva España, México ahora, cómo en combate cuerpo a cuerpo y con su propia espada mató a un cacique indígena llamado El Empira. Y todo está escrito. Por supuesto, estos viajes de antes los hacían personajes
casi omnipotentes, míticos, leyendas, ¿sí? Exploradores, militares, adelantados, misioneros. ¿Sí? Y todos viajábamos después a los lugares donde ellos habían ido a través de la fuerza evocativa de sus palabras, de sus relatos. Y de vez en cuando estos señores tenían la oportunidad de contar con un ilustrador maravilloso para poder mostrarnos lo que ellos miraban. Por ejemplo, James Audubon, cuando hacía los dibujos de las aves en América del Norte y el Caribe. O Catherwood, cuando pintó o dibujó por primera vez las estelas de Copán. Después llegó el video, la fotografía, el cine, el video, el internet. Y todo se volvió más fácil gracias a la química y gracias a la electrónica. Todo se volvió más fácil para poder atrapar y ver estos paisajes maravillosos y compartirlos con el resto de la humanidad. No hace muchos años llegó un señor, o algunos de nosotros miramos, era un capitán norteamericano llamado James Tiberius Kirk. Y a bordo del Enterprise, este señor nos llevó a universos que no conocíamos. Kirk tenía una misión astronómicamente sencilla: llevar al ser humano donde jamás ha llegado. Y acompañado siempre del señor Spock, lógico, inmutable, serio, y acompañado de la sensual teniente Zulu, del afable señor Scotty, nos llevaron por universos que no conocíamos. Y creo que es importante en la cultura popular porque no solo creó una generación de viajeros, los Trekkies, yo soy uno de ellos, sino porque también, sí, debo confesarlo, es mi héroe, ¿okay? Pero también él le dio pie a dos exploradores igualmente apasionados con el universo y que todos ustedes conocen. Dos personajes importantes en la cultura popular, George Lucas y Steven Spielberg. Y la prueba de ello es que todos ustedes han conocido las estrellas gracias a ellos. Todos ustedes. Pero ¿qué pasa cuando no somos nosotros Han Solo o Indiana Jones? Cuando no somos esos personajes maravillosos, altos, guapos, rubios, fuertes, inteligentes y pícaros. ¿Qué pasa cuando no somos Angelina Jolie? ¿Qué pasa cuando no queremos probar ni siquiera una partecita de la tormenta perfecta? ¿Qué pasa cuando somos gente ordinaria, común y silvestre? ¿Por qué tenemos que viajar? ¿Por qué tenemos que ir hasta allá, al Cerro Las Minas? La respuesta la dio Mark Twain, el autor de Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, de todos esos libros maravillosos, cuando dijo: no se puede desarrollar una visión amplia, un corazón generoso, si vives como vegetal en la esquina del planeta. Así de sencillo. Lo que Twain nos enseñó es que cuando viajas, no se trata de ir de un sitio A a un sitio B, como lo ponemos en Facebook. Estuve aquí en París, estuve aquí allá. Viajar no se trata de eso. Viajar se trata de cambiar uno mismo, de cambiar para bien, de conocer cosas nuevas, de descubrir cosas nuevas, de oler cosas nuevas, de saborear cosas nuevas. Cambiar para bien, es un viaje interno el cambiar. Y cada viaje que uno hace es un viaje en busca de algo que no conoce, en busca de un plan que tiene. Es una declaración en primera persona, es un relato en primera persona. Yo quiero probar esto y yo probé esto, y yo conocí esto y lo quiero compartir, porque acordémonos de Twain, la idea es compartir, corazón generoso. Se trata de compartir y se trata de cambiar. Y toda la industria y toda la cultura de los viajes y todo el mecanismo está basado, desde Marco Polo hasta Discovery Channel, está basado en una sola premisa. Yo he estado ahí, ustedes no han estado, y se los voy a contar. Así funcionan las historias. Y si tus historias son buenas, si tus historias son dinámicas, si tus historias son entretenidas, si tus historias tienen alegrías, tristezas y verdades,
van a ser un éxito porque la gente te va a escuchar y va a guardar esas historias en su corazón y en su mente y van a viajar con ustedes también y al igual que ustedes van a cambiar para bien. Y no importa si las pones en Facebook o en Instagram o en un blog o en DVD o en radio o en televisión, no importa, la plataforma no importa. Contar historias, viajar y compartir tienen que ver con el sentimiento humano, con el hecho de ser humanos. No importan las tecnologías, los píxeles, las cámaras 2420X Plus, eso no sirve. Lo que sirve es lo que estás contando por dentro. Ok. Yo empiezo a contar. Y hay viajes que son a destinos geográficos determinados, con coordenadas físicas determinadas dentro de este planeta o afuera de él. De hecho, ahora estamos celebrando no sé qué aniversario del viaje a la Luna. Pero los otros viajes, hay otros viajes, hay viajes que son interiores, hay viajes que son a lugares quizá más inhóspitos, más duros, más difíciles de conocer, como son la mente y el corazón. Esos viajes son complicados, son difíciles. Y la verdad es que yo no estoy capacitado para hablarle de esos viajes. Para hablar de esos viajes interiores se requiere, no sé, a gente especialista como Paulo Coelho, Sigmund Freud o el maestro Facundo Cabral. Yo no estoy en esas ligas. Yo lo que les puedo hablar en estos pocos minutos que me quedan es de algunas de las cosas que he aprendido, que me han hecho cambiar, que he conocido viajando por Honduras. ¿Y por qué de Honduras? Porque me asombra y a veces me horroriza lo poco que viajamos los hondureños dentro de nuestras propias fronteras. Los hondureños no vamos de Choluteca a La Mosquitia, no vamos a Santa Rosa de Copán, no vamos a Guanaja, no conocemos las Islas del Cisne. A duras penas hemos oído hablar de los Cayos de Utila. ¿Sí? Y yo creo que eso es parte o se refleja en la forma tan poco osada que somos como pueblo. Somos muy conservadores. Somos empresarios con miedo, políticos temerosos, pueblo que casi no se representa o que no se manifiesta. Somos como muy tranquilos. Yo creo que eso viene de dos razones. Uno, obviamente la educación. Y dos, creo que lo traemos en el ADN. Y les voy a explicar por qué. El 75% aproximadamente de Honduras presenta una pendiente, una inclinación de un 25%. O sea, somos el país más montañoso de América Central, lo cual significa que vivimos, particularmente en el centro, occidente y en el sur, vivimos en un mundo lleno de montañas, valles, precipicios, cañones, etc. Desde tiempos inmemoriales, la gente no se acostumbró a viajar, prefirió quedarse en un mismo sitio. Hace cuando yo era niño, hace 15,000 años, hacía uno 8 horas, yo soy de San Pedro a Tegucigalpa se hacían 8 horas. La gente obviamente no se mueve y no se movió. Creo que lo traemos ya en el ADN. Yo creo que por esa razón nosotros no vamos a La Mosquitia, es más, no vamos al Parque Nacional La Tigra. No lo conocemos. Y es una lástima. Nos han enseñado que este es un país pequeño y no lo es. Honduras es tan grande como Holanda o como Bélgica. Y ojo, aquí vive el águila más grande del hemisferio occidental, el águila arpía. Y también vive la mariposa más ancha del mundo, la Tizania agripina, una mariposa que tiene 30 centímetros de envergadura. Y cuando uno viaja por Honduras y viaja por los parques nacionales, vas a encontrar alguna de las 150 especies aproximadamente de plantas endémicas que viven en el país. 150, son un montón de plantas que solo viven aquí en Honduras y en ninguna otra parte del mundo. Y es muy probable que caminando por esos mismos parques te encontres alguna de las 136 especies de serpientes que hay en Honduras. 136. 17 son venenosas, ojo. ¿Sí? Pero ¿qué significa? Que Honduras es el Edén, el paraíso para los herpetólogos. Para la gente que quiere estudiar reptiles y anfibios y serpientes, este es el lugar correcto.
Y podemos hablar de un montón de cosas que tiene Honduras. Así como te puedes encontrar serpientes, te puedes encontrar orquídeas. Honduras tiene más de 600 especies de orquídeas distintas. Suenan pocas 600, pero si ustedes comparan con Europa, nosotros tenemos 2 veces y media más orquídeas que toda Europa junta. Nosotros. Podemos hablar de insectos, podemos hablar de un montón de cosas. Hablemos de patrimonio cultural tangible. Hablemos de arte colonial. ¿Sí? Somos el segundo país en Centroamérica con la mayor riqueza colonial y lo podemos ver en pinturas, esculturas, haciendas, casas, conventos, catedrales, calles. ¿Sí? Pero nadie nos enseña a apreciar el arte colonial hondureño. Y no importa si sos maometano, si sos evangelista, si sos lo que tú quieras, testigo de Jehová, cristiano, no importa. El arte colonial hondureño es parte de nuestra identidad y debería de ser enseñada en las escuelas y colegios, porque nos define como hondureños. ¿Sí? Tenemos esa riqueza, esa maravillosa riqueza que está ahí. Tenemos pueblos vivos, culturas vivas, 9 pueblos nativos, afrodescendientes e indígenas. El lenguaje tolupán, la lengua tol, se calcula que tiene cerca de 5.000 años de antigüedad y está emparentada lingüísticamente con los indios Hopi de Norteamérica. Si supiéramos eso, si pudiéramos viajar por Honduras más y descubrir lo que tenemos, posiblemente seríamos un pueblo más osado, más emprendedor, más orgulloso, porque tendríamos historias que compartimos todos, que nos hacen creer en esta patria y que nos hacen creer en quiénes somos y hacia dónde vamos. No se trata de ir del punto A al punto B, se trata de cambiar uno por dentro, de hablar verdades, de compartir verdades. Todo esto es parte de lo que he aprendido en los últimos 15 o 20 años que llevo viajando por Honduras, aprendiendo, cambiando, compartiendo, conociendo, tratando de tomar fotografías a 300 kilómetros por segundo de las historias que pasan enfrente de mi cámara. La cámara fotográfica no es una cámara, es una alfombra mágica. Te lleva al lugar donde tú quieras, a donde tú quieras. Siempre y cuando tengas un plan, una intención, una idea por conocerte a ti mismo y por descubrirte a ti mismo. Y no necesitan dinero. Ustedes pueden viajar en el patio de su casa y aprender a conocerlo. Y cuando necesiten dinero, usen American Express o cualquier otra tarjeta de crédito. No me están patrocinando. ¿Sí? Finalmente, se estarán preguntando por qué solo les mostré una fotografía. La verdad es que para contarles el significado de viajar, el significado de compartir historias, el significado de tomar fotografías, no se necesita un show de 100 imágenes. Se necesita una sola imagen, una sola, para poder demostrar el poder inmenso y eterno de una historia fugaz tomada a 300.000 kilómetros por segundo. Gracias.